Hola, buenas tardes. Mi nombre es Orlando Luis Pardo Lazo, escritor cubano de La Habana, residente en Nueva York y en los Estados Unidos hace ya 10 años. Quería hacer algunas reflexiones sobre algunos documentos de la generación Año Cero, específicamente de la novela Training Day, Días de Entrenamiento. La palabra utopía no se menciona en Training Days, publicado por FRA en la República Checa en el año 2012, o también titulada Días de Entrenamiento, que fue como se reeditó por La Palma en España en 2016. Se trata de una novela del escritor cubano Amel Echevarría Peré, nacido en La Habana en 1974, y que es una de las voces fundadoras y claves de más éxito, de más difusión de la generación Año Cero. La narrativa de ficción no parece interesada en términos como utopía. Se usa poco dentro de la escritura, aunque trate sobre ese tema, entre otros tecnicismos con que después, por supuesto, la crítica y la academia tendrán que hacer una interpretación de los significados de la escritura creativa, así como su captura conceptual, su sistematización para insertar dicha narrativa de ficción en otros campos del conocimiento y del comportamiento humanos, desde la política y la economía, específicamente en Cuba, un país secuestrado, donde las clases sociales vivas han sido extirpadas, hasta, por ejemplo, el deseo, el cuerpo, la sexualidad y la pornografía, incluso en un país tan peculiarmente promiscuo y a la vez tan provincianamente pacato como Cuba. Con todas estas coordenadas, Amel Echevarría Peré, junto con Jorge Enrique Laje y yo, Orlando Luis Pardo Lazo, decidimos lanzar del año 2006 al año 2008 en La Habana una revista digital independiente que soñaba escaparse como un meteorito que viniera del futuro de las coordenadas cansadas del campo cultural cubano. Queríamos dinamitar el camping cultural cubano, tanto oficial como contestatario, salirnos como una línea de fuga. Nuestro e-zine se llamó en inglés The Revolution Evening Post y contó con 8 episodios. Su única editorial de presentación tiene apenas 3 líneas, plagiadas, por cierto, del inicio de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, de su primer capítulo, que también es un mini capítulo de 3 líneas. Hemos sido cordialmente invitados a formar parte de la literatura chilena en Cuba. Por supuesto, hemos aceptado. No hubo ceremonia de iniciación, mejor así. Ese fue todo nuestro editorial de presentación. En esa obra cumbre de Bolaño, Los Detectives Salvajes, por cierto, tampoco aparece por ninguna parte la palabra utopía, mucho menos distopía. ¿Acaso para cumplir estrictamente con la etimología griega de este término, outopos, o el no lugar? Cada edición de la revista independiente de Revolution Evening Post circuló por correo electrónico en un formato de PDF de máximo colorido. Tomábamos las portadas de revistas comerciales norteamericanas, las plagiábamos, las recortábamos, hacíamos un crop, y también de un mínimo peso en términos de kilobytes para poder ser descargado dentro de una Cuba con internet, en aquel momento con intranet estrictamente vigilada y con una internet muchas veces pirata y a cuentagotas. En el episodio numerado con el número 4 de The Revolution Evening Post, que en realidad fue el 6º que publicamos, porque el orden de aparición fue 5, 6, 7, 2, 3, 4, 1 y 8, yo publiqué 21 puntos de autorreflexión a tener en cuenta para incidir de una manera incisiva en la literatura del siglo XXI desde la isla, la cual a principios de los años 0 o 2000 aún no se había inaugurado de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestra provocativa opinión de autoposicionarnos. Mi editorial se llamó, en letras minúsculas, Reflexiones o Evangelio Cubano del siglo XXI, y allí cristalizaron 21 cortocircuitos circulares que de alguna manera estábamos tratando de darle la vuelta a un campo cultural, encontrarle puntos de disrupción, de ruptura, y de alguna manera crear no solamente ese cortocircuito circular, sino un cortocircuito cultural del cual eventualmente surgieron los preceptos de la generación Año Cero original, la pequeñita, la que era un búnker de guerra, una guerrilla sintáctica, y que esa generación Año Cero aspiraba sobre todo a autoposicionarse
más allá de las hegemonías y márgenes de un campo cultural estatalizado como el cubano. Mi punto número 9 dentro de las reflexiones, el Evangelio cubano del siglo XXI en The Revolution Evening Post, era precisamente aprender a narrar la utopía, desde la utopía. Como sujetos de una revolución que pronto se convertiría en el pueblo uniformado, que debía aprender a tirar y tirar bien, que debía ser la guerra de todo el pueblo cuando el imperialismo viniera, pues desde muy temprano la condición totalitaria cubana fue un poco colimada entre pared y pared, entre la realidad de lo que era la dictadura del proletariado en la narrativa oficial de puertas adentro y lo que era toda una ficción estatal de una narrativa de la utopía sobre la tierra para consumo sobre todo de una intelectualidad de izquierda internacional. Supongo que por entonces, a principios de los años 2000, a los escritores cubanos de nuestra generación ya nos interesaba esa exploración no tanto racional, sino realmente a estas alturas emotiva de ese llamado no lugar insular desde el cual emitíamos nuestros contenidos, a sabiendas de que un siglo XXI, sin ese tópico típico que es la utopía, que sigue siendo la utopía, pues un siglo XXI sin esa utopía será automáticamente la víctima más naif de la propia utopía. No teníamos más remedio, teníamos que insertarnos dentro de un significado o significante que se nos hacía vacío y que no nos interesaba, pero que podíamos usar como un tobogán, como un vehículo, como una patineta, como un scooter para deslizarnos entre contenidos y agenciamiento y empoderamiento que nos interesaba posicionarnos a nosotros mismos como escritores de ficción. Como autores a punto de asaltar literalmente la literatura cubana y convencidos de la belleza de violentar al campo cultural, pues no tuvimos más remedio que seguir dándole cranque al relato lato de la utopía. Y me estoy citando en esa editorial Narrar la Utopía. Solo que a estas alturas de nuestra historieta tendría que ser una utopía vaciada de sentido, viciada por el uso y el abuso a conveniencia de un poder a perpetuidad que se la apropió, como fue el caso de la Revolución Cubana. La generación Año Cero partía pues de esta nulificación de los grandes mitos y de las no menos grandes mistificaciones de un siglo XX que nosotros como autores pretendíamos empujar, con propulsión de a chorro, empujarlo hacia un pasado que fuera irreparable. También a la vuelta de medio siglo de monólogo vertical de un hombre-estado, un narrador en jefe, un competidor de la literatura, si se quiere, probablemente creador del boom latinoamericano, y estoy hablando de Fidel Castro, pues a la vuelta de medio siglo de este personaje protagónico, omnisciente, capaz de narrar la nación a su imagen y semejanza, a nosotros los autores, un poco autores autistas, pues nos interesaba concentrarnos en el contrarrelato de los cuerpos, donde estaban las ideas que no se podían matar. Nosotros nos enfocábamos en los cuerpos que obviamente sí habían sido torturados, sufridos, encarcelados, expatriados y asesinados. Ese carnaval de cadáveres biológicos, pero también cadáveres simbólicos, ambos invisibilizados bajo la alfombrita mágica de la neohabla castrista, que incluye, por cierto, muchos componentes de la neohabla académica, de la neohabla de la crítica intelectual. Queríamos, los autores de The Revolution Evening Post y de la generación Año Cero, unos conscientemente, otros por contagio generacional, pues queríamos exponer el precio que habíamos pagado, si no nosotros directamente, alrededor de nosotros, por el idilio ideológico. Es decir, y continúo citando mi punto en Narrar la Utopía, la utopía como una carnada, literalmente una trampita demoledora de carne, la utopía como bluff, como pompa fúnebre de jabón, como rebuzno o siniestra cos. ¿Acaso una hoz? La utopía en tanto motor de arranque y de arrancar cabezas, gen promiscuo, meme maléfico o virus ideo-encefálico. Bueno, el lenguaje. En definitiva, la utopía como vertedero abandonado, excepto por sus guardianes y por los guardados, por sus prisioneros políticos. La utopía en tanto paraíso de reconcentración, un obligarnos a prestar atención, como pedía desde la poesía Eliseo Diego. La utopía como laboratorio clínico, la utopía como lo tupido, una esputopía, lo que se expele también, como un esputo.
Los libros iniciales de Amel Echevarría Pérez, de Jorge Enrique Laje y los míos propios tantearon de algún modo esas coordenadas, cada cual a su modo y estilo, con su propia retórica, con su imaginario, que en concreto estas coordenadas incluían la inclusión en la literatura cubana de Fidel Castro, la inclusión en la literatura cubana no ya de lo político, sino la política, y la inclusión en la literatura cubana de la seguridad del Estado como ente, como máquina de la realidad. Tótem y tabú, alrededor de los cuales existía, en nuestra opinión, un abismo narrativo, una ceguera, un vacío, como si de entes no ficcionalizables se tratara. No mezcles de política tu literatura porque te vas a arrepentir, puedes sufrir consecuencias, pero además vas a convertir en algo efímero tu literatura si tratas del presente político de tu país. Habla de lo trascendente. Contra todo eso nos oponíamos nosotros de manera, no sé si transversal o vertical, pero ciertamente de manera radical. La desacralización de esos íconos intocables llegó investida, paradójicamente, con la dignidad del propio testigo que pretendía desacralizarlos. Nos construimos a través de esa deconstrucción. No habría venganza de repente, pero tampoco habría toda la bobería de las becas y los balseros y otros tantos tópicos provincianos, precarios, con una indigencia temática terrible, infantilizada, propio del sujeto bajo el Estado paternalista. Paradójicamente, narrar esa imposibilidad que era Fidel Castro y que era la seguridad del Estado en una sociedad como la cubana, de alguna manera la reconectaba con el mundo, bloqueaba ese bloqueo interior, rompía el aislamiento y de alguna manera humanizaba la experiencia, la universalizaba, la experiencia como escritores del siglo XX todavía, tratando de saltar al futuro y tratando de conectarnos con lo que era para nosotros nuestra tradición del mundo occidental. Y perdónenme por usar la palabra mundo occidental. Era una especie de reconocimiento espontáneo al hecho de haber sido contemporáneos, el poder y nosotros durante demasiadas décadas, compañeros de viajes, el poder y nosotros de la utopía a lo distópico, desde una libertad autorial que a veces era solemne en algunos autores, a veces cínica en otros autores, siempre soberana, con la autonomía propia de la literatura, al margen de todas las correcciones. Y esto el profesor de la Cross University, Omar Granados, lo ha descrito en un ensayo, algo muy escandaloso para los puristas de la política, lo ha descrito como una literatura que quiso ser o que trató de ser o que tal vez fue, sin saberlo, una literatura post-dictatorial latinoamericana, como si ya la dictadura hubiera terminado en nuestras escrituras. En particular, por haber yo participado del Work in Progress de Training Days, días de entrenamiento, en un suburbio habanero de Alta Habana, y siendo yo el autor de su imagen original de portada, y además por ser yo representado como el personaje Orlando L., que es uno de los alter textos de Amel Echevarría Pérez, el autor de este libro, pues me interesaría enfatizar, y con esto termino, que no explicar una breve participación, provocación, preguntas que se abren, algunos puntos de entrada, punturas, ponches, si se quiere, que nos permitan, como lectores interesados en lo hispano, en lo latinoamericano, esta literatura es profundamente en español, profundamente local, que desde ahí es que irradia y se reconecta con el mundo, no quiere ser traducida, no quiere aparecer en antologías, aunque ha aparecido en antologías, no quiere ser traducida, aunque inevitablemente ha sido traducida, pero queríamos hablarle a ese lector que había sufrido dictaduras, como el lector latinoamericano, y que reconociera también en nosotros a ese latinoamericano que había sufrido dictadura y que de repente hasta el momento aparecía como un sujeto idílico, utópico. Ese lector, más o menos latinoamericano, ojalá pudiera atravesar estas obras desde alguna de las coordenadas que les voy a proponer en breve. Se trata nada más y nada menos, y muy sencillo, cierro el telón con esto, de un catálogo de adyacencias, cosas puestas una al lado de la otra, que esquivando todo tipo de tradición profunda, raíces verticales y monológicas, esquivando también todo tipo de esencias y apostando por lo aéreo, por el aire de familia, por lo tangencial, no quiero decir rizomático, ya lo dije, por lo esquizo también, por la multiplicidad de voces que se suceden y que borran el rostro constantemente, pues desde todas esas categorías más ligeras
trabajar contra la pesantez de todo un proceso y de todo un sistema poético y cultural llamado literatura cubana. Y de alguna manera hacer un poco tangible las coordenadas de la generación año cero y también un poco de la obra Training Days de Amel Echevarría Pérez, de la cual emergen estas coordenadas que les quiero mencionar. Son 5 puntos y cerramos. 1. La muerte íntima de una amante en La Habana. La muerte televisada de un pontífice en Roma. La muerte pública, secreto a voces, de un premier en la Plaza de la Revolución. No pudo ser momificado. No habrá memorialización sin distinguir cuál de estas muertes es una fatalidad, cuál de estas muertes es una liberación. 2. La memoria de ese álbum de los muertos, al estilo de un diario de campaña, pero en tiempos de paz, y por donde se escurren, más allá de las fronteras naturales, hacia aún afuera sin salida, por donde se van escurriendo los amigos y los amigos de los amigos en un desfile indetenible de los desaparecidos cubanos. 3. La banda sonora de una generación que dentro de la isla se asfixia más por la persistencia de la memoria que por el acto elemental de cansarse y caer. Y que toda vez cuando esa generación es diasporizada, al cruzar una delgada línea invisible, irreversible, esa generación va creando por el planeta otra geografía intraducible, intimidante, que nos deja a la intemperie como aparecidos, apariciones. 4. El choque tipo materia-antimateria entre la juventud que iba a conquistar el futuro en Cuba y la senectud que ocupó ese mismo futuro mucho antes de que llegáramos nosotros. Allí están todavía. El espacio obviamente es un factor limitante en la ecuación de la utopía. No se comparten las utopías, el poder se las traga ellos solos, y los viejos ejecutan el despotismo de su prosa permanentemente patriótica, imponen su brutal biografía colectiva a toda una nación dentro y fuera de las fronteras de la isla. Mientras tanto, los jóvenes, los ya no tan jóvenes, los nuevos, vamos a decirles así, los que vinieron después, van dando un testimonio que resulta narrativo y poético, literario en general, de alguna manera, desde una pequeña bitácora personal. Y ese es un término que se usa mucho en la generación cero. El blog, la bitácora personal, el diario, el apunte. Distante, a pesar de que estamos pared con pared con la dictadura. Distante, como si hasta el paisaje propio de nuestra patria nos resultase ajeno, impronunciable. 5. Y final, una sociedad cerrada a la postre carecerá de continuidad. De ahí tal vez los eslóganes del gobierno de Miguel Díaz-Canel: somos continuidad. Uno alardea de lo que carece. Nunca son más heroicas las utopías que durante el pataleo de sus postrimerías, como ahora, cuando la nostalgia se parapeta en un presente de efemérides cíclicas, fúnebres, para posponer, tanto como sea posible, un futuro obviamente fósil, donde la revolución será arqueología. Los días de entrenamiento, Training Days, de Amel Echevarría, de la generación año cero, de un número de escritores nucleados alrededor de este fenómeno cultural, son también los días de practicar el silencio, de rebajar lo oral a lo escrito, a lo gráfico, y también un poco esa humanización y reconexión con el mundo que se puede asociar con una especie de milagrosa, inesperada compasión, misericordia, donde se ven los libros de Amel, en las coordenadas pop de Jorge Enrique Laje, en mis propios movimientos retóricos distópicos, que yo le llamo una especie de barrueco más que barroco, pues como un collage entre la marcha militar de los verdugos víctimas y una especie de ópera desafinada, retrasada en la historia de las víctimas verdugos. Porque todos lo somos en un sistema cerrado. Víctimas verdugos, verdugos víctimas. ¿Puede un autor escapar de esta realidad? ¿Puede un autor ubicarse en el hyphen, ubicarse en el guión entre la víctima verdugo, verdugo víctima? ¿Cómo expresar la belleza, la poesía, desde la memorialización, la desmemorialización, preparar todo un campo cultural para un futuro que va a estar libre de la bota, el signo, la impronta cultural del castrismo, donde todos hablamos como Fidel Castro, desde Eberto Padilla hasta Reinaldo Arena, sus peores enemigos son también Fidel Castro, lo decía René Ariza. Desde alguna manera son una serie de reflexiones que quería compartir con ustedes a propósito de la novela Training Days de Amel Echevarría, pero también de los libros como Archivo, como Everglades,
como El color de la sangre diluida de Jorge Enrique Laje y especialmente el libro Boring Home que publiqué yo en Cuba. Que iba a publicar yo en Cuba y que no pudo ser publicado. Training Days no ha sido publicado en Cuba, Boring Home no ha sido publicado en Cuba y algunos de los libros de Jorge Laje tampoco logran ser publicados en Cuba cuando uno se acerca a esas coordenadas de narrar la utopía desde la utopía. Parece ser una imposibilidad técnica, parece ser un tecnicismo que el totalitarismo todavía no acepta. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este evento.